todo está dando un vuelco en la serie Amante Moro. Con la noticia de ruptura más inesperada de la temporada, se ha producido un acontecimiento que conmocionará a los fans de la serie. Un nombre que ha estado en el reparto desde el principio y ha jugado un papel clave. Ha abandonado por completo la serie. Además, también se reveló quién no volverá en la nueva temporada y qué personajes sorpresa participarán. Con el salto temporal, se empezó a contar una historia completamente diferente y los espectadores se dividieron casi en dos contra estos cambios. A medida que los antiguos personajes desaparecían uno a uno, el descenso de audiencia y la forma en que los productores intentaron gestionar esta crisis cayeron como una bomba en la agenda. Avisemos, sin entrar en detalles, te espera una temporada llena de grandes sorpresas, rupturas dramáticas y acontecimientos impactantes. No dejes de continuar el vídeo para enterarte de estas novedades llenas de spoilers. Una de las series más comentadas de los últimos tiempos, vamos a analizar de cerca la noticia de la salida de la serie de Yali Marauder y las llamativas novedades de la serie en la nueva temporada. La serie fue seguida con gran interés por una amplia audiencia desde el primer día en que comenzó su vida de emisión. Especialmente, la historia de Ferit y Seyran en los papeles principales mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla y la serie se situó en los primeros puestos de las listas de audiencia. Sin embargo, las inesperadas separaciones y cambios en la historia en la nueva temporada despertaron tanto curiosidad como cierta inquietud en la audiencia. Según la noticia anunciada por Birsen Altuntaş, Öznur Serseler, que daba vida a Asuman, uno de los personajes importantes de la serie, abandonó el reparto de Yalu Çapkız. En la primera temporada, Asuman se había ganado el corazón de los espectadores con el desarrollo de su personaje y la profundidad que añadía a la historia. Por desgracia, este querido personaje no participará en la nueva temporada. Aunque la marcha de Serseler fue recibida con tristeza por los seguidores de la serie, se supo que la actriz continuará su carrera en la serie Holding. Se ha anunciado que Serseler dará vida al personaje de Seyda en la serie Holding. Aunque anteriormente se había mencionado el nombre de Bade İşçil para el papel de Seyda, el hecho de que Öznur Serseler asumiera este papel creó una nueva expectación. Por supuesto, tras estas noticias, se empezó a hablar del futuro de la serie Yalu Çapkın y de su impacto en la audiencia. Si pasamos a la trama de la serie, esta trata principalmente de la compleja relación de Ferit, hijo de una familia rica y bien establecida, y Seyran, que tuvo que casarse muy joven. Ferit es descrito como un joven irresponsable y coqueto tras su extravagante vida, mientras que Seyran dibuja el retrato de una mujer fuerte que ha luchado con dificultades a lo largo de su vida. La serie revela el acercamiento de los personajes a pesar de sus vidas contrastadas y de los profundos conflictos entre ellos. La dramática historia de estos dos personajes, atrapados entre los lazos familiares, las tradiciones y el amor, tiene una estructura que afecta profundamente a la audiencia televisiva turca. Especialmente, la relación fluctuante de Ferit y Seyran constituye la dinámica básica de la serie. A lo largo de la primera temporada, mientras el público asistía a esta agitación emocional entre la pareja, la fascinante atmósfera de la serie y la evolución de los personajes mantenían a la audiencia pegada a la pantalla. Sin embargo, con la transición a la nueva temporada, se produjeron serios cambios en la serie. La nueva temporada, que comenzó con un salto en el tiempo, perdió a muchos personajes a los que la audiencia estaba acostumbrada y fueron sustituidos por caras nuevas,
Especialmente la ausencia de Halis Aga y Asuman, uno de los personajes favoritos de la serie, creó una gran brecha para los espectadores. El personaje de Halis Aga era una de las piedras angulares de la serie por su liderazgo familiar y su fuerte postura. Asuman era uno de los personajes que mejor reflejaba el caos y el drama dentro de la familia. Es motivo de gran curiosidad cómo se suplirán estas carencias y si la nueva estructura argumental de la serie tendrá el mismo efecto en la audiencia. Por desgracia, los índices de audiencia, que alcanzaron su punto álgido en la primera temporada de la serie, han experimentado un gran descenso en la nueva temporada. Este descenso puede explicarse tanto por la falta de personajes como por la dificultad de la historia para conectar con la audiencia. Aunque el salto temporal y el nuevo argumento pretendían reconectar a muchos espectadores con la serie, parece que estos movimientos no tuvieron el efecto esperado. Puede que los productores hayan introducido nuevos personajes y argumentos para devolver a la serie a lo más alto de las listas de audiencia, pero parece que estos cambios están luchando por tener el efecto deseado en la audiencia. Especialmente la ausencia del personaje de Asuman fue muy sentida por los seguidores de la serie. ¿Cuál podría ser la verdadera razón detrás de estos movimientos, especialmente en el periodo reciente, los cambios realizados por las series para sobrevivir en las guerras de audiencia, mientras que en algunos casos tienen éxito, en otros pueden empujar a la serie a un segundo plano? Charlie Chaplin también ha tenido su parte de estos cambios y se mueve en una línea diferente en comparación con el pasado. Sin embargo, las razones para que la audiencia se aleje de la serie pueden no ser solo la falta de personajes, sino también la pérdida de fuerza de la historia. ¿Podrá recuperarse la serie con nuevos personajes y nuevos argumentos, o estos cambios la harán retroceder aún más? ¿Cómo crees que afectarán estos cambios a la serie? ¿Será permanente esta caída de audiencia o la nueva historia devolverá a la serie su éxito de antaño? No olvides compartir tus ideas con nosotros en los comentarios. Si te suscribes a nuestro canal, podrás estar informado al instante de todas las novedades sobre la serie Yali Lover. Esperamos tus comentarios.